que hacer acordar, ¿sí? Listo, ahora sí. Pensé que no iba a grabar porque una profesora dijo que no grababa más por un problema que hubo con un alumno, no sé qué, y Bueno, como que no. habían A mí decidido lo un que me grupo de pasó es que profes me que no. estalló la computadora. Entonces lo que voy a hacer es, voy a armar un canal de YouTube para mí, que se llame Enrique Audine Show, ¿sí? ¿No? Y voy a subir estos videos y otros videos que voy a grabar de la primera parte, porque a mí me estalló la computadora, digamos, no pude cipear un montón de archivos, y bueno, para destrabarla tuvieron que eliminar las cosas que había grabado Zoom. Está Así bien. que, bueno, todo un lío. Estoy tratando de buscar maneras, porque todo tiene su ventaja y su desventaja. Sí, el Bien, profe de filosofía también sube a YouTube. bien, sí. ¿Cuál? ¿Mariano? No, Darío. Ah, bien, No bien, me diga, no me pregunte el apellido porque no sé cómo se dice. no importa. ¿Darío Stanraiver? No, ese no es. Profe, No. profe, Sí, escucho. el link que mandé en WhatsApp tampoco se puede entrar. No. ¿Es un No sé archivo Misterio. que usted si, tiene en su compu descargado? No, claro, por eso. mirá, hoy cuando recibí el mensaje de la compañera, yo copié lo que yo mandé y me apareció en la computadora, enterito, el artículo. Y Pero ahora, tal vez usted estando el lo tiene artículo... descargado, por eso. ¿Cómo? Que tal vez usted lo descargó y es por eso que le aparece. Porque a nosotros nos manda como que se eliminó. Qué Claro, raro. o sea, por ahí no nos El manda link el link, parece ser de una carpeta de computadora, digamos, eso. no de una página. Qué raro, Lo que ¿eh? nos tiene que mandar es el link cuando usted lo abre en internet, en Google. Sí, es que eso hice hoy. Vuelvo a repetir. Copié el link. Es más, cuando busqué el texto, como no lo tenía en la compu, Sí, lo volví a buscar hasta que lo encontré. Cuando lo encontré, copié lo que les mandé. Pero bueno, ya le vamos a encontrar la vuelta. sí, sí, porque por ahí el formato está mal copiado en todo caso, porque al principio del link dice file, o sea, como si fuera una de carpeta, y tiene que decir http, Sí, sí, dos sí, puntos, barra, barra, o sea, tal un cual, link tal cual, de internet. tal cual, tal cual. Bien. ¿Qué más? Bueno, ahora, devoluciones de ustedes, de los trabajos, cómo se sintieron, qué hicieron, qué les pasó, de los trabajos de evaluación. Nosotros le ¿Qué nos, decimos, profe, claro, Claro. qué nos pareció al momento de hacerlo? Sí, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les resultó? ¿Qué no les resultó? A mí por ahí me resultó bastante complejo el primer punto, en el que vos tenías que leer las oraciones y en base a eso armar texto. O sea, como Uh-huh. a veces unir tres oraciones de las que nos habían mandado, por ahí me costó encontrar la vuelta a eso. Encontrar las tres oraciones justas como para unirlas todas y armar un texto más o menos Uh-huh. legible. decente. Legible, Claro, decente, legible, sí, sí, decente. sí. Sí, a mí me pasó lo mismo. El punto 1 me complicó un poco. Eh, y también, más allá de que para hacer ese trabajo tuvimos textos, pero me complicó el no haber tenido textos antes para ir leyendo a medida de que pasaban las clases, y no leerlos justo ahí para el trabajo, sino como Sí, que el me hubiese problema del sido más fácil, ya psicoanálisis hubiese, es que es un universo inconmensurable de textos. claro. Entonces, siempre esto yo lo he ido cambiando con el tiempo, porque cuando yo daba textos para leer, leían muchas cosas. Entonces, cuando más lees, más te abre y más ensalada te Claro. haces. Entonces, básicamente, lo que yo quería
poner de relieve era básicamente la resolución del complejo de Edipo, la importancia del concepto de sexualidad en relación con el saber, la importancia de los mecanismos de defensa para descubrir cómo se defiende el otro, que todos prácticamente tenemos un mecanismo de represión, razón por la cual en algún punto, digamos, podemos decir con alegría que somos neuróticos, porque si no fuéramos neuróticos seríamos psicóticos o perversos, diría, ¿no? Aunque esto tampoco es tan así por ahí, ¿no? Alguna lectura sobre el inconsciente, digamos, y que fuéramos haciendo, dentro de lo que vimos en clase, haciendo jugar esas conceptualizaciones, no digo elementales, pero sí descriptivas, a la hora de que eso va a aparecer cuando nos encontremos en el aula de alguna manera, y que vos puedas armar una herramienta. En realidad, lo que yo necesito encontrarme ahí es con vos, es decir, que vos que te corras un poco del texto y que empieces a entrelazar lo que vos escribís con lo que vos aprendiste, ¿no? Es decir, como una especie de, no diría alfabetización académica, pero introducción desde tu escrito a un tipo de producción que es totalmente distinta de la que estás acostumbrado en la secundaria. ¿Se entiende? Claro. Porque ustedes se habrán dado cuenta que, digamos, en la estructura va muy de la mano de, bueno, ¿qué es lo que vos pensás? ¿Qué opinión darías? ¿Se entiende? Por supuesto que hay resultados de todo tipo que yo ya sé cómo trabajar y cómo lidiar con eso, ¿no? Hay gente que se asustó y copió, pegó y copió, que si yo abrí un texto de pegó directamente y lo mandó, y yo ya lo sé, no está ni bien ni mal, ¿se entiende? Pero eso no te sirve, porque si yo te pongo ese texto y te digo, bueno, explícame lo que escribiste, no sabes ni para dónde disparar. Por eso la importancia de escribirlo desde uno. Porque cuando uno escribe desde uno, le faltará o le sobrará, pero uno sabe lo que escribió. Y acá de lo que se trata es de tener una experiencia de escritura primaria mía, reconocerme en aquello que escribo, ¿se entiende? Con los elementos que tengo. Lo que voy a perfeccionar siempre va a ser esos elementos, y lo que se va a perfeccionar siempre es la escritura. Yo no soy un escritor, nunca lo he sido, pero hoy escribo mejor que hace 10 años, pero sin duda. Pero porque yo me exigí, porque pienso que la escritura, el que escribe piensa dos veces, ¿no? Piensa antes de que va a escribir y piensa mientras está escribiendo. Y aparte, la escritura te permite ejercer una armazón en la psiquis de lo que querés decir. De cómo lo vas a decir, de qué elementos vas a usar. Todo eso te lo proporciona la escritura. Por eso para mí es tan importante la escritura, ¿sí? Y que escriban, ¿no? Donde hay cosas que no me fijo, es decir, hay una cantidad de cosas que en otro tiempo te cortarían la cabeza, que son la falta de ortografía, que yo no las tengo, las subrayo, pero como algo anecdótico, ¿no? Que son horrores, pero pues yo fui formado en esa historieta, ¿se entiende? A mí lo que me interesa es la comprensión. Es decir, en esta cursada vos vas a lograr entender. ¿Qué significa entender? Saber de lo que se está hablando. Cuando vos te apropies de eso, vas a comprender, que es diferente. Entender es distinto de comprender. Comprender es cuando vos a un contenido lo podés explicar de muchas maneras diferentes. Entender es el funcionamiento. ¿Entendés? Sí, entiendo. Bueno, explícamelo. Todavía, entonces no lo comprendiste. Tenés que seguir trabajando. ¿Se entiende? Y eso se logra con la escritura. ¿Sí? También tenía que ver con que tomen confianza en ustedes mismos, ¿sí? Es decir, las razones por las que cada persona está haciendo el profesorado son variadas. Entonces yo quiero que esta asignatura, esta perspectiva, sea un elemento que les sirva a la hora de tomar decisiones personales. ¿Se entiende? Entonces creo que lo mejor es la apropiación de lo que estás haciendo, que
que efectivamente, ¿no? El placer entre jugar en el saber, ¿no? Y que no sea solamente un concepto, sino que sea algo que te despierte la necesidad de saber, de averiguar, de preguntar, de convertirte en alguien científico, vamos a decir así. El resto, Vanessa. Me había costado un poco comprender el primer punto también, porque no sabía si era elaborar un texto en el que había que encajar, digamos, las frases o hacer referencia a las frases con lo que uno estaba elaborando justamente en el texto. Eso fue como el primer obstáculo por ahí que vi en ese sentido y que me quedé pensando. No, y después con los siguientes puntos era más que nada eso, relacionar, tratar de comprender realmente lo que eran las teorías y cómo implementarla en lo que sería la docencia, que creo que ahí está el punto de lo que usted siempre resalta, que es lo que estamos aprendiendo y para qué, con qué sentido, con qué fin. Claro, fíjate lo que yo decía recién, ¿no? Cuando hice un recitado más o menos de lo que vamos a ver. ¿Por qué Piaget? Bueno, básicamente porque tiene una concepción de inteligencia que me parece bastante central, en el sentido de que le adjudica la inteligencia estar al comienzo de la vida. Y que a medida que uno va creando estructuras, ¿sí? Va creciendo en capacidad de comprender el mundo que lo rodea. Razón por la cual esta especie de avance del conocimiento tiene que ver con una interacción con el medio ambiente. Entonces, en la medida en que vos te largás, que vas perdiendo la timidez, la vergüenza, y empezás a preguntar, y empezás a interactuar, no quedás igual. Esto es lo que me interesa de Piaget, ¿no? En esta relación con el medio ambiente uno no queda igual, uno queda modificado. En relación a Vygotsky, lo que me interesa básicamente es que no somos sin el otro, así como un docente no es sin el estudiante, y yo permanentemente, cada curso que tengo, me voy rejuveneciendo en mi saber, y porque me hacen preguntas que no me hicieron anteriores, porque me hacen preguntas que me hacen pensar, porque me voy conmoviendo de posiciones que había adquirido hace un tiempo y ya me doy cuenta que las tengo que mover. Entonces me interesa esta cuestión de Vygotsky de entender el proceso de conocimiento como algo que no se puede hacer solo, ¿no? Que se hace a nivel social, porque cuando nosotros venimos al mundo, lo hacemos en un marco de un mundo que nos precede desde el lenguaje, ¿no? Cuando hablo de las inteligencias múltiples, en realidad me fascina la idea de poder descubrir esto que vamos a ver como resultado, que si uno descubre que su curso está complementado por distintas expresiones de inteligencias, uno cuando piense tareas, las piense para el desarrollo de cada una de esas inteligencias singulares. Pero eso no sería lo mejor es que cuando yo descubro que una inteligencia mía es activada, automáticamente, como un efecto de dominó, se van activando las otras capacidades que yo tengo. Entonces, digo, lo más interesante es que las inteligencias se desarrollan, ¿no? Y así como yo, cuando tenía 19 años, pensaba que era un zapato, como intelectualmente, bueno, fui haciendo procesos de desarrollo que quiero compartir. La inteligencia emocional, bueno, digo, yo vengo poniendo el acento mucho en el texto Emoción, Pensamiento e Inteligencia, donde básicamente lo que estoy diciendo es que la relación de afecto es la que va marcando los lineamientos del vínculo con el estudiante, a partir del cual yo pondría las manos en el fuego, más allá de que la expresión sea una expresión exagerada, pero pondría las manos en el fuego porque si vos conectás afectivamente con el estudiante, es muy difícil que ese estudiante te haga quilombo en el aula. Muy difícil, ¿no? Pero tenés que conectar. Entonces, la reflexión docente pasa también por, bueno, ¿cómo estoy con mi afectividad? ¿Se entiende? A ver, para que un docente quiera lo que hace, tiene que quererse a sí mismo. Esto quiero decir. Y quererse a sí mismo es aceptar las cosas que le cuestan, las cosas que no sabe, las cosas que tiene que aprender, ¿sí? Y también aceptar aquello que puede brindar a los demás y brindarse a sí mismo.
Entonces, el afecto me parece un puente principalísimo. Ya vamos a ver cuando veamos el desarrollo que hace el texto que yo les mandé, que es muy interesante porque es como escalonadamente que llegamos a la frutilla del postre, que sería como el discernimiento emocional, ¿no? Es un poco volver al conocimiento intuitivo, ¿no? Que quedó tan de lado, que lo trabaja tan bien Oriente, y nosotros en Occidente, por un racionalismo que nos viene sepultando desde hace 3 siglos a esta parte, no accedemos, que también es una forma de conocer, ¿sí? Bien. El punto de las nuevas prácticas lectoras, bueno, ¿qué lugar tiene? O sea, poder conversar acerca de que un montón de cuestiones del funcionamiento de nuestra psiquis cambió rotundamente y que la cultura de la imagen ya pasa a ser un lenguaje, a partir de la cual yo tengo que pensar mi práctica en función de articularla con el lenguaje y con un lenguaje de imagen. ¿Se entiende? Porque, digo, nuestros estudiantes se vienen alfabetizando en la imagen desde hace muchos años. Y esto no va en desmedro del libro, de la lectura, pero ayuda a pensar y a hacer trabajos pensando en la importancia de la imagen, ¿no? El texto de, ¿cómo es que se llama? De Miriam Southwell sobre convivencia, bueno, es un texto que me permite, que va a ser un poco como el corolario de la cursada, de poder ver 3 cuestiones que a los docentes ¿cómo es que se llama? Nos pican las orejas, que es la disciplina, la convivencia, ¿no? Y cierto vínculo, cómo nos vinculamos con los estudiantes, ¿no? Ese me parece un texto central, es cortito, no es muy largo, pero da mucho para debatir, para conversar y para poder centrarnos en nuestra práctica. Porque como dije al principio, de lo que se trata en la docencia es que a vos te guste lo que haces. Y eso no se puede mentir, porque el otro se da cuenta. Yo no niego que sea un trabajo y que sea un trabajo como cualquier otro, pero también tengo que decir que no es un trabajo como cualquier otro. Y que el docente, así como tiene un plus, es decir, tiene qué sé yo, esta cosa de ir por la calle y que alguien te diga, profe, y vos te das vuelta y te encuentres con él, eso no tiene precio. Yo cursé con usted hace 10 años y me acuerdo mucho. Y vos tenés tanta gente que ni te acordás, pero cuando te acordás, te acordás. Y eso no lo tiene mucha gente. ¿Se entiende? Entonces, no todas son pálidas, sino que hay cosas muy buenas que animan a que uno, bueno, se conecte con esto también, ¿no? Bien. Entonces, básicamente elegí lo que a mí me parece troncal para poder construir la práctica docente a partir de que cada cosa que vamos tocando nos sirva para algo. ¿Sí? Bien. Habíamos visto algo de Vygotsky y de Piaget. Ustedes tuvieron la posibilidad de, porque no hubo ninguna pregunta de eso en el trabajo de evaluación. Estuvimos viendo algo, pero quieren preguntar algo, lo pudieron ver, les hizo ruido alguna cosa, las escucho. Los escucho porque está Mauro también ahí. ¿Estás, Mauro? Bien. No debe tener micrófono, profe, porque escribió por chat que sí. Ah, ok. No se escucha. Bueno. Por ahí repito alguna cosa, si repito. ¿Qué me interesa del amigo Piaget? Básicamente se interesó por el error de los niños. Es decir, todo su trabajo intelectual viene de la observación de que los niños se equivocaban prácticamente siempre en lo mismo. Entonces él descubrió, y lo digo rápidamente, como una lógica del error. Y se preguntó por qué sucedía este error. A partir de ahí, empezó toda una investigación que tiene que ver con influencias, obviamente de su tiempo, por lo tanto de fines del siglo XIX. Como saben, Piaget
tanto como Vygotsky, nacieron exactamente el mismo año, 1890. Vygotsky murió muy tempranamente, en 1934, Piaget en 1980, pero en algún momento fueron coetáneos. Y si bien en distintos lugares fueron produciendo con dos preguntas muy parecidas, pero los dos se preguntaban ¿cómo aprende el sujeto? ¿No? En el caso de Piaget, a través del estudio del error de los niños, y al darse cuenta de que la lógica del error tenía un sentido, se hizo la pregunta, ¿cómo conocemos cuando conocemos? ¿Cuál es el mecanismo de conocimiento? Es decir, ¿cómo se pasa de un menor conocimiento a un mayor conocimiento? ¿Quién es el sujeto que conoce? A lo cual él lo llamó el sujeto epistémico, porque epistemología viene de ciencia, ¿sí? Por lo tanto, el niño, y epistemología significa el conocimiento. Por lo tanto, ¿cuándo un niño es un sujeto epistémico? ¿En qué momento? Y básicamente, de esa lectura, usa algo conocido para nosotros, que son las etapas de Piaget, ¿sí? Las distintas etapas, sensorio-motora, preoperatoria, operatoria y formal, como un muestrario que va desde los 0 años hasta la adolescencia, en la cual él va a tratar de demostrar que el sujeto va construyendo las estructuras a partir de las cuales conoce la realidad. Y con esto quiero decir que acá hay una gran línea divisoria a partir de la cual, desde el punto de vista del conocimiento, es decir, desde el punto de vista epistemológico, y me queda un minuto, así que en cualquier momento corto y vuelvo a entrar, el conocimiento es una construcción, no es innato. ¿Sí? Corto acá y vuelvo a entrar con otro